Fernando Paulsen y nuestros panelistas e invitados son una combinación clave por la 92.9 FM. La clave me escucha. Empieza tu día con toda la energía natural de Marley Coffee, un café de grano orgánico molido al instante con leche descremada. Prueba el sabor de Marley en sus 12 exquisitas y variadas mezclas que te esperan para recargar tu día. Con Marley Coffee disfruta tu día con toda la onda. Ya estamos en esta primera parte de nuestro panel de día viernes con Lucía Dammert. ¿Cómo estás, Lucía? Hola, muy bien, Fernando. Y con Francisco Undurraga, el diputado de Bópoli. ¿Cómo estás, Pancho? Muy bien, muy buenos días, Lucía, Fernando. Pancho, ¿tenemos o no tenemos candidato presidencial en la figura de Ignacio Briones? Bueno, es lo que el partido en su base ha decidido. Tenemos un Consejo General el próximo 30 y ahí se lo solicitará. Yo creo que efectivamente vamos a tener como candidato a Ignacio Briones. ¿Eso significa que debe salir del ministerio cuándo? Cuando el presidente de la República lo disponga. No me vengáis con cosas que viejo. Pero si tiene que ser así, pues el jefe Ignacio es Sebastián Piñera. Así que... Sí, está bien, pero cuando alguien toma la decisión porque su partido se lo pide de ser candidato presidencial, le dice al presidente de la República: presidente, hágalo pasar por una suerte de decisión suya, pero me voy. Chao. Bueno, el presidente está en cuarentena. Yo creo que están esperando que vuelva de la cuarentena para salir. Ahora, a mí lo que me parece más increíble es hasta qué punto esta salida del ministro Briones no termina de dejar en evidencia, digamos, que el gobierno está básicamente cerrado. Porque igual salir de ministro de Finanzas en este minuto es una decisión bien importante, considerando la crisis económica, la pandemia, la necesidad de un programa fiscal mucho más fuerte para este año. Entonces es llamativa la decisión de Bópoli, verdaderamente. Oye, Pancho, ¿por qué Felipe Kast no quiso repetir el proceso? ¿Cuál fue su explicación? Bueno, Felipe venía viviendo un proceso personal hace bastante tiempo. Él tomó esta decisión con su familia hace un tiempo y se la comunicó al partido la semana pasada. Y es absolutamente respetable. Yo creo que además habla bien de Felipe en términos de generar y dar la posibilidad de que existan nuevos liderazgos en el partido. Y desde ese punto de vista, yo creo que es una buena noticia para el proyecto futuro de Bópoli, que no se concentra en una sola figura y hay que rescatarla honestamente. Yo creo que la generosidad, digamos, de Felipe de hacerse un lado, digamos, él tiene su candidato, que es Ignacio Briones, que finalmente yo creo que va a ser el candidato. Lo ha impulsado con mucha fuerza y con mucha convicción Felipe, y me parece bien. Finalmente es bueno que los partidos no descansen en una sola figura y que todas las acciones que van en relación a la presidencia de la República estén en Felipe. Yo creo que Felipe tiene que ser, me gustaría a mí que fuera presidente de la República, no es su momento, así al menos le indican las encuestas, y daba posibilidades de generar un debate interno que siempre hace interesante. Sí, en todo caso, siempre que hay este tipo de posibilidades, Pancho y Lucía, donde eventualmente un ministro va a salir por razones cualquiera estas sean, se da también la posibilidad de generar ajustes de gabinete. No sé si es que a esta altura los ajustes de gabinete pueden ser situaciones tan determinantes, pero entiendo que la ministra Saldívar pidió también dejar el gabinete, claro que entiendo razones personales, y probablemente vamos a tener un último cambio de gabinete, Lucía y Pancho, y la pregunta básicamente es ¿qué tanto un gobierno con una baja aprobación desde hace ya bastante tiempo pasa a ser prácticamente inexistente con una campaña muy fuerte, muy potente, Urbi et Orbi,
de candidatos presidenciales que debemos tener a estas alturas casi 25 o 20 por lo menos. Sí, a ver, efectivamente se disparó el tema presidencial, lo cual es muy interesante porque además tenemos 1000 candidatos en otros líderes. Entonces no solamente es que vas a tener una enorme cantidad de disputas en términos presidenciales, va a ser la interna del PPD, Jadwe y Paula Narváez dijeron que podrían ir a una interna de toda la oposición, o una primaria, perdón. La DC tiene que tomar decisiones, o sea, hay mucha discusión política y además están los miles de candidatos a la constituyente, pero el gobierno tiene, digamos, lo paradójico es que no estamos en una situación donde el gobierno podría pasar piola. El gobierno es cada día más importante en sus acciones, en lo que hace y en lo que deja de hacer. Miremos lo que pasó en Estados Unidos. Entonces, si bien la salida de los ministros están en todo su derecho, su opción personal y política, efectivamente necesitamos un gobierno muy fuerte hasta el último día porque la pandemia no va a pasar, las vacunas no llegaron como se pensó que iban a llegar, no por culpa del gobierno, sino por un tema, digamos, mundial, y eso va a implicar la necesidad de nuevos paquetes económicos, la necesidad de revisar cómo vamos a hacer para partir con el colegio, si es que se va a partir con la educación en marzo. Entonces, la, entre comillas, irrelevancia del gobierno, que porque en un periodo normal, de político normal, podría ser incluso asumido. Yo creo que ahora es un peligro, ¿no? Porque efectivamente no puede quedar secuestrado entre la irrelevancia y el debate político electoral que va a ser tenaz, para poder aprovechar los 2 minutos de prensa que hay hoy en día. Las discusiones van a ser cada día más alteradas, me parece. Pancho, ¿tú cómo lo ves? Ay, yo creo que primero falta un año, falta un 25% del gobierno, del periodo presidencial. No es que falten 10 minutos. Segundo, este es un año muy relevante para el país. Este es un año donde hay que generar todas las garantías habidas y por haber para que el proceso constituyente se desarrolle de la mejor forma posible. No solamente desde el punto de vista de la seguridad, sino adicionalmente desde el punto de vista del debate. Dar las garantías democráticas de libertad, de protección en el mejor de los sentidos a lo que ahí va a suceder, digamos, nos va a marcar los próximos 30, 40 años de la historia de Chile. Eso por un lado. Por otro lado, tenemos el tema de la pandemia, indudablemente, y es un tema en el cual no se puede aflojar, que va al lado de un tema económico, y yo estoy de acuerdo ahí con Lucía, que es muy relevante, y es por eso que se hace necesario que la decisión del presidente Ignacio Briones, digamos, se acelere lo más posible, de tal forma, digamos, de darle tranquilidad no solamente a los mercados, sino concluir de buena forma todas las negociaciones que hoy día se están viviendo y todos los proyectos de ley que estamos trabajando, que dicen relación, uno, con la crisis económica, y dos, con el tema previsional, que es un tema que ya se estaba llegando a un acuerdo, que ya había una buena base de entendimiento y que evidentemente hay que concluirlo. Y ahí tanto la ministra Saldívar como el ministro Briones han sido muy relevantes en ese proceso, aparte de los senadores, por cierto. Así es. Sí, ahora con toda esta vorágine de candidatos presidenciales vamos a tener primarias, vamos a tener primarias partidarias, vamos a tener mucha gente deambulando, como decía también Lucía, vamos a tener simultáneamente un proceso que va a visibilizar muy potentemente a los candidatos a la Convención Constitucional durante todo lo que resta hasta abril, y por lo tanto se va a dar un periodo que probablemente en términos de discusión democrática, discusión de contenido y también de posicionamiento de personalidades y de imágenes de perfiles de políticos, debe ser una cosa prácticamente sin parangón en la historia chilena, en términos de la cantidad de candidaturas y de decisiones que la ciudadanía tiene que tomar de aquí a abril del próximo año. Sin duda, pero además una superposición de propuestas, ¿no? Uno escucha hoy día a los alcaldes, en los temas que yo trabajo, por ejemplo, seguridad, que va a ser sin duda un tema principal por diversos motivos, pero entre ellos porque va a aumentar el nivel del delito. Uno escucha a los candidatos a gobernadores
a los candidatos a alcalde, a los candidatos a diputados, a los candidatos a senadores, todos están metidos exactamente en el mismo lugar ofreciendo cosas, sugiriendo cosas, que están más allá de sus funciones y misiones, pero bueno, tienen que establecer un vínculo con el electorado. Y desde el punto de vista de los constituyentes, bueno, por ahora vemos a los más conocidos, porque también hay una enorme inequidad entre los candidatos constituyentes, algunos que son mucho más conocidos, que tienen evidentemente una máquina comunicacional más armada, y otros que, bueno, básicamente están armando con su celular y su familia su campaña, y la tentación de caer en los temas de contingencia de política pública es bien grande para lograr hacerte conocido. Entonces, efectivamente hay que tomarlo por el lado positivo, que creo que es que vamos a tener una discusión política sana, amplia y diversa, pero hay que tener cuidado de que esto no nos lleve, digamos, al populismo o a la creatividad política en una enorme dimensión. Yo creo que sobre eso hay, para ser franco, hay bastantes pocas posibilidades que no haya un porcentaje nada despreciable de lo que se denomina populismo, lo que se denomina básicamente farandulización de la política, por varias razones. Una, porque está visto no solamente en Chile, sino en otras partes, que a veces da resultado positivo. Y que desde ese punto de vista no se considera un mal instrumento. En segundo lugar, también tomando en cuenta todo el planeta, porque los temas que se están generando en muchas latitudes son temas emocionales más que temas políticos, son temas que generan una llamémoslo así, una brecha o un quiebre, una grieta, como se quiera llamar, dentro de los países en términos muy fuertes y muy emocionales. Miren lo que pasó en Estados Unidos, miren lo que está pasando en Hong Kong, por ejemplo, en el momento de los golpes más fuertes contra la República China y una serie de otros países. Los temas se polarizan muy rápido y nosotros estamos en una situación donde la susceptibilidad está a flor de piel, muy rápidamente. Es así. La verdad es que estamos buscando, quizás por la ansiedad que tenemos también los seres humanos con la pandemia, ¿no? O sea, aquí hay una situación psicológica bien frágil para todos los que habitamos el planeta. Y desde ese punto de vista yo creo que las palabras amistosas o amigables van a encontrar más recepción, digamos, en la ciudadanía durante este proceso. Y eso nos puede llevar, digamos, hacia una situación de populismo que finalmente, en vez de articular, que yo creo que tiene que ser el año de la articulación, puede desarticular, digamos, el futuro. Sin duda, y si uno... para los que no lo hicieron, les sugiero, pero si estuvieron mirando el Congreso Futuro en estos últimos días, verdaderamente las presentaciones de los premios Nobel, las presentaciones de los premios física, realmente de la ciencia, en el mundo lo que está diciendo es que necesitamos cambiar nuestro modelo de desarrollo, que necesitamos que la conversación sobre la pandemia nos va a llevar a una crisis de salud mental, porque estamos todos hiperestresados, preocupados por ese futuro, no sabemos cómo hacer, pero sabemos que no puede ser igual que el pasado. Entonces, también esas redefiniciones habrá que ver cómo el mundo del debate político las enfrenta con cierta altura, ¿no? Porque hay una pedagogía política que toca hacer. Pero como bien decía Fernando, con un gobierno tan débil y con necesidades tan grandes, se puede prestar para todo tipo de debates entre artificiales y también interesados, ¿no? Uno de los temas principales ahora, por ejemplo, con el tema de la pandemia, las cuarentenas, etcétera, uno se da cuenta que hay actores para todos lados y que al final la ciudadanía como que queda en el medio con enormes niveles de ansiedad, ¿no? Sí, es verdad. Ahora, hay ciertas cosas que inevitablemente están pasando porque tienen que pasar. El movimiento político hace, por ejemplo, tiende que haya determinados grupos que se aglutinen buscando un objetivo. Eso lo hizo Chile Vamos mucho mejor que la oposición, a pesar de que costó, y probablemente todavía está costando fuerte
susceptibilidades por las cosas que se dicen de una u otra. Incluso a ti te pidieron, Pancho, que casi que te tenía que pasar al Tribunal Supremo. Pero por de alguna manera dar tu opinión respecto de si es que correspondía o no correspondía aliarse con un determinado partido, digamos. Bueno, pero eso ya pasó, eso ya está, y ahora a otra cosa mariposa, digamos, y hay que empezar a ganar en la cancha. Pero como ya nosotros tenemos, afortunadamente, si hay algo interesante, tenemos mucha experiencia en coaliciones. Tenemos coaliciones que han durado mucho, coaliciones que han durado poco, coaliciones que funcionan para una cosa en particular, como fue el plebiscito del 88, un solo evento, otra que eventualmente puede ser esta de la Convención Constitucional, pero si es que hay algo que uno puede decir es que cuando tú de alguna manera te riges por esa máxima de Lenin, que decía que el enemigo de mi enemigo es mi amigo, al final tú funciona súper bien en la frase, pero en la práctica puede la cosa terminar tremendamente encarajinada. Obvio. Ahora yo creo que aquí no va a haber no va a haber sorpresa en términos de las posturas posteriores en la misma convención, digamos. Yo supongo que eso tiene que ver con que si es que hay posibilidad de generar una coalición en ese sentido, porque probablemente las miradas son relativamente convergentes, ¿no? En todo lo que tenga que ver, digamos, con materias económicas, indudablemente que sí. En materias políticas ya empiezan a generarse situaciones distintas. José Antonio Kast es un acérrimo defensor de esta Constitución, digamos, y no le quiere mover una coma. Nosotros creemos que tenemos que migrar desde un sistema presidencialista como el que tenemos, o hiperpresidencialista como el que tenemos, a un sistema semipresidencialista, o un presidencialismo moderado más bien, con una figura de presidente que está a cargo de defensa y relaciones exteriores, y con un primer ministro desde el Parlamento, digamos, ¿entiendes? Pero bueno, ahí se van a ir generando ese tipo de diferencias y se van a ir construyendo las mayorías. Y las mayorías yo no creo que vayan a ser, honestamente, en términos de oposiciones y gobierno, o independientes por otro lado. Yo creo que esto va a ir concentrándose, digamos, y va a ir cruzando de lado a lado. Cuando discutamos de familia, cuando discutamos cómo vamos a definir familia en la Constitución, un hombre y una mujer, seres humanos, ahí hay una diferencia, y ahí van a cruzar de la derecha a la izquierda y de la izquierda a la derecha. Sí, bueno, no sé, lo que sí creo es que los que tengan vocación por ser gobierno, el próximo periodo tienen que reconocer que van a ser un gobierno de transición. Es evidente. Y por ende tienen que tener también, y yo creo que ahí hay un gran desafío, tienen que tener la grandeza para reconocer que mucho de lo que se va a poner en sus planes de gobierno probablemente va a poder avanzar a la mitad, porque en el medio no va a tener una convención constituyente que va a estar cambiando desde el régimen, digamos, de funcionamiento de la política, la distribución del poder, hasta definiciones clave que tendrán que tener cambios legislativos, ¿no? Entonces, sí necesitamos una coalición importante para gobernar, pero también una coalición que tenga la capacidad para reconocer los cambios que van a estar generándose mientras están en la discusión, ¿eh? Es un periodo profundamente largo. Yo creo que el próximo gobierno ni siquiera va a ser un gobierno, va a ser una administración. Hay toda una discusión respecto a eso. Yo creo que efectivamente, digamos, una de las cosas que tenemos que debería del mundo político reconocer es que va a ser una transición, ¿cierto? Va a ser un puente que puede además ser un puente que que termine administrando, como tú bien dices, una situación que no comparta. Bueno, pero lo va a tener que hacer. Eso será interesante verlo. Y ojo que después de aquello, digamos, las configuraciones políticas y también las alianzas legítimamente también pueden cambiar, ¿eh? Si nosotros migramos un nivel del presidencialismo que tenemos a algo distinto, con base en el Parlamento, ya sea un parlamentarismo o no sea un parlamentarismo, pero con base en el Parlamento, legítimamente las alianzas pueden cambiar. Sí, eso de todas maneras, si es que vamos. Eso de todas maneras, sí. Así es.
Estoy de acuerdo y de hecho, incluso te diría yo, incluso si es que el sistema variara, por ejemplo, a un sistema semipresidencial, tú probablemente podrías también ver diferencias en las alianzas, porque una cosa es generar una alianza con un partido o con una secta para determinada materia muy puntual, y otra cosa es generar una alianza para gobernar, que tiene un mandato y que eventualmente las situaciones se miran con una perspectiva distinta en términos del tiempo. Así es. Así es, sobre todo porque nos vamos a ver obligados a desnudar algunas de nuestros principios valóricos, fundamentales, que a veces uno los puede, entre comillas, esconder en la discusión de la política pública. Lo que decía Pancho respecto al tema familia, al tema plurinacional. Yo creo que ese tipo de cosas van a tensionar partidos políticos y actores políticos que pueden haberse ubicado en el centro, ya sea centro derecha, centro izquierda, que en el debate constitucional van a tener que tomar una definición para un lado o para el otro, o algún tipo de definición respecto a temas que por muchos años fueron temas no conversados, porque bueno, era imposible cambiarlos si ustedes quieren. Y ahora se permite la oportunidad de instalar en un domicilio político más claro. Ahora yo creo que también durante la discusión presidencial que vamos a tener, digamos, pues vamos a tener mucho que hablar en términos de la reconstrucción del país en términos económicos, ¿eh? Para adelante. Sin duda. Y eso es un tema, digamos, que debiese ya estar en la mesa, o sea, no solamente en términos de cargarle la culpabilidad a la poca agilidad que ha tenido el Parlamento en algunas situaciones o a la poca diligencia que ha tenido el gobierno en otras, sino que vamos a tener que ver cómo vamos a salir hacia adelante en esto y en conjunto, digamos, ¿ah? Ahora, y por otro lado, perdón. Sí, dale. Y por otro lado, creo que también hay una discusión que no se ha tocado y que sería interesante, que probablemente va a ser materia, a lo mejor no materia constitucional, sino materia de ley, desprendida, digamos, del sistema político que nos regalemos, la Constitución, que tiene que ver con el labor con la función de los partidos y el peso de los mismos. Y lo planteo de la siguiente forma. Creo que hoy día esto descansa mucho en las personas, a pesar de que uno vota por lista. Y si vamos o migramos del sistema actual a un sistema más parlamentarista, yo creo que el tema de las listas nacionales podría llegar a ser bastante interesante, además dado que tenemos cores y gobernadores regionales. Sí, pero además estoy de acuerdo. Yo creo que el sistema político tiene que ser renovado. Creo que escuchando a Biden, digamos, mirando lo que está pasando en un país que está en una situación, digamos, bien importante, uno escucha políticas públicas centradas en los temas climáticos, uno escucha, digamos, una forma muy distinta de entender, incluso dentro del Partido Demócrata, lo que son las urgencias, y uno esperaría que eso también suceda acá. La verdad es que estamos hablando del futuro, porque primero tenemos que pasar el desierto, que puede significar muchas de las peleas políticas electorales, pero esperemos que esas peleas estén bien encaminadas. A propósito de Biden, yo quería hacer un comentario en relación a eso, que tiene que ver, digamos, con la valorización de la democracia. Con el acto de cambio de mando, una persona adulta mayor, que es curioso, es contracíclico aparentemente, se hace cargo del país más poderoso del mundo, digamos, y la valorización de la democracia y de todo su entorno es muy notable, ¿eh? Es muy notable. Nosotros también tenemos que poner atención en eso. No digo que la salida política nuestra tiene que pasar por gente sobre 75 años o bajo ningún punto de vista menores de 40, sino que tiene que ver, digamos, con que lo veo menos, la salida, digamos, fue una salida y ha sido una salida muy esperanzadora. Sin duda, sí. Sin duda. Más allá de la edad, yo creo que Biden tiene la capacidad no tiene, digamos, tiene la capacidad de mutar, primero porque no va a ir a la reelección, claramente, y segundo porque tiene... Eso no lo sabes tú, porque la gente que está en el poder de repente le gusta mucho, ¿eh? Pues no, seguro que le gusta, pero yo creo que hay un tema ya de sobrevivencia natural,
pero puede ser el puente hacia una nueva generación, digamos, de una política que se siente representada por cosas como que ha presentado, digamos, personas para cargos de altísimo nivel, afroamericanos, transgénero. O sea, efectivamente está dando algunas batallas que por mucho tiempo, en términos de la calculadora electoral, no se quisieron dar. Ojalá que eso sea un buen ejemplo, sin duda. Sí, es verdad que hay una revitalización en el ámbito democrático en Estados Unidos, pero hay que decirlo con todas sus letras. En gran medida esa revitalización está dada por 4 años desastrosos de una de las personas más megalomaníacas de la política mundial, digamos. Y claro, yo me encantaría que no se necesitara llegar a una situación tan drástica, tan brutalmente drástica. Nosotros tenemos nuestras propias situaciones megalomaníacas también, pero no necesariamente están a un nivel tal que llegue una persona, como muy bien describía Pancho, como Joe Biden, y con 2 discursos, 3 medidas, te dé la sensación de que, haya un horizonte de esperanza, ¿no? Bueno, así es cuando la política se deteriora, y lo peor de todo es que este señor, candidato, digamos, expresidente, tuvo 70 millones de votos. Entonces también tenemos que discutir cómo uno hace para que eso que uno ve, ¿cierto? Finalmente sea también conversado y discutido, porque no son pocos los digamos, Donald Trump tenía el problema que además de ser, digamos, un personaje totalmente populista, etcétera, tenía los botones de las bombas nucleares y era presidente de una nación muy poderosa, pero en América Latina tenemos nuestro propio Trump en Brasil, está Duterte en Filipinas, y son personajes que llegaron para quedarse, y yo creo que ahí hay que también tomarle ese peso, ¿no? Bueno, gracias a Estados Unidos y la última elección, afortunadamente, parece que son más pasajeros de lo que uno pensaría, porque si no, Trump habría sido reelecto. Dicho lo anterior, yo creo que hay que estar con mucho ojo en términos de lo que va a pasar en el Partido Republicano en Estados Unidos. O sea, porque esta quinta columna de Trump, vamos a ver si es que se separa y genera un nuevo partido político con los seguidores de Trump, o el Partido Republicano logra frenar esto, digamos, y mantener el orden interno. Así es. Gracias a Lucía Damer y Francisco Undurraga. Cuídense, nos vemos la próxima semana. Chao. De todas maneras, cuídense mucho. Bye. Volvemos con Combinación Clave. La clave me escucha.